Vamos a continuar escudriñando hoy sobre los hijos de Dios siendo liberados. Déjame empezar esta mañana. Si tienes acceso a tu Biblia, me puedes acompañar a Job capítulo 5, versículo 7. Vamos a ir un momento a Job capítulo 5, versículo 7. Job 5:7, déjame empezar y partir de este pasaje esta mañana. Job 5:7 dice la palabra: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Así el hombre nace para la aflicción. Entonces no podemos evitar nacer como hemos nacido. Vamos a ver una vez más esta mañana, como nos muestra en Salmo 51, que hemos nacido en pecado, hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza carnal. Les he dado el ejemplo muchas veces que yo no he tenido que enseñar a mis hijos a hacer ciertas cosas porque hay una naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Pero hay que entender también que Jesús es nuestra ayuda. Nacemos con esta naturaleza carnal, esta condición en nuestro corazón, pero muchas veces el Señor viene y pone su dedo sobre situaciones, circunstancias o pecados en nuestras vidas, y tenemos la gracia de Dios para ser completamente libres y totalmente libres. Es una de las definiciones que hemos visto de ser soltados o liberados, de ser liberados totalmente o completamente. Significa que Jesús quiere cada parte de tu vida. Jesús quiere cada parte de tu corazón, no quiere dejar a ningún lugar ahí escondido o oculto en tu vida. Él quiere cada aspecto de tu vida, Él quiere llenarte completamente, quiere terminar la buena obra que ha empezado en ti, pero tenemos que permitir que Él puede seguir trabajando en nuestras vidas. Estoy orando para que este año sea el año de una verdadera liberación en nuestras vidas, en muchas áreas de nuestras vidas. Tal vez hay cosas por las cuales hemos estado luchando por años, pero que este año sea el año de una verdadera liberación. Yo tengo cosas específicas en mi vida también. Yo estoy buscando una libertad completa en mi vida. Y déjame leerte lo que dice también en Job 39:5. Ahí donde estamos todavía en el libro de Job, pero vamos a Job 39, versículo 5. Job 39, versículo 5. Seguimos hablando sobre los hijos de Dios siendo liberados. Job 39, versículo 5 dice: ¿quién echó libre el asno montés y quién soltó sus ataduras? Toma nota de esta frase, es muy importante. ¿Quién soltó sus ataduras? Entonces, estamos hablando de los hijos de Dios siendo liberados, y lo que quiero que podamos entender también es que la palabra dice que la creación está gimiendo, está esperando la manifestación de los hijos de Dios, de los verdaderos hijos de Dios. Y quiero decirte que los hijos de Dios siendo liberados, caminando en una verdadera liberación y libertad, está directamente conectado y ligado con los hijos de Dios, los hijos manifiestos de Dios, siendo revelados aquí en la tierra. Pero me encanta este pasaje que dice: ¿quién echó libre el asno montés y quién soltó sus ataduras? Y si has estudiado la palabra de Dios, sabes que en la entrada triunfal de Jesús, Él dice a sus discípulos: van a ir a esta aldea, van a encontrar este asno, pero es un asno que está atado entre dos caminos, y hay una revelación muy, muy poderosa para nosotros allí. Es un asno que está atado entre dos caminos, y esa es la lucha, esos dos caminos, y hay una lucha cada día en nuestras vidas, pero vemos este asno atado entre dos caminos, entre el espíritu y el alma. Pero queremos vencer esta naturaleza carnal, esta naturaleza pecaminosa que tenemos, para que podamos portar la presencia de Jesús. ¿Te das cuenta que en realidad este asno que está atado, en realidad somos nosotros, y queremos ser liberados, queremos ser desatados, queremos ser desenredados? ¿Para qué? Para que en la entrada triunfal nosotros podemos portar la presencia de Dios sobre nuestros hombros. Y eso es algo hermoso. El asno tiene esta misión de poder portar la presencia de Dios. Y queremos ser portadores de la presencia de Dios, de Jesús. De la misma manera en el Antiguo Testamento que los sacerdotes tenían que portar el arca del pacto sobre sus hombros, y eso representa la gloria de Dios y la presencia de Dios. Nosotros queremos ser esos sacerdotes que están portando la presencia de Jesús sobre nuestros hombros. Y este asno está entrando en la ciudad, y Jesús está
Ahí también el asno está portando a la presencia de Jesús, pero la gloria no es para el asno. Están adorando al Señor Jesús. Nosotros, si puedes recibirlo, nosotros somos los instrumentos. Nosotros queremos ser los vehículos de Dios en la tierra. ¿Estás dispuesta a simplemente ser un vehículo de Dios? ¿Estás dispuesto a simplemente ser un instrumento de Dios? ¿Estás dispuesto a simplemente ser una voz clamando en el desierto? Pero quiero decirte, la gloria no es para nosotros. Ya suficiente con hombres y mujeres buscando su propia gloria, suficiente con ministros y pastores buscando su propia gloria. ¿Cuándo vamos a llevar al pueblo solamente a los pies de Jesús? Hay demasiados ministros y pastores llevando a las personas a sus propios pies, controlando, manipulando las vidas de las personas. Como pastores deberíamos llevar a las personas a los pies de Jesús. Es nuestro trabajo enseñar a alguien a tener su propio caminar con Jesús, para que cuando el pastor no está, la persona puede seguir caminando con Él y que las personas pueden aprender a depender de Él. No significa que llegamos a un punto donde no necesitamos un consejo de nuestro pastor. Siempre necesitamos a alguien guiándonos, pero te das cuenta, empezamos a madurar y avanzar y crecer en nuestra relación y empezamos a depender de Jesús también y encontrar nuestras fuerzas en Él y tener un caminar propio con el Señor Jesús. Pero qué hermosa imagen de este asno que está portando la presencia de Jesús, y la gloria es para Jesús, no para ningún hombre, no para ninguna mujer. Entonces, pero hay esos dos caminos, hay una lucha dentro de nosotros, y la pregunta para nosotros en este tema de los hijos de Dios siendo liberados es: ¿qué es lo que va a gobernar nuestras vidas? Tu espíritu, cuando recibes al Señor Jesús, es perfecto, justificado. Pero tu alma, hay todavía un campo de batalla ahí, hay residuos del pecado en nuestras vidas que necesitamos que Dios puede limpiar, y hay una lucha cada día en nuestras vidas. Por esta razón, en un momento, no sé si esta mañana vamos a llegar a Romanos 7, pero vamos a hablar un poco sobre cuando el apóstol Pablo está hablando: lo que quiero hacer, eso no hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. ¿No? Entonces vamos a tratar de entender esta lucha. Hay esas dos naturalezas dentro de nosotros, y cada día es una lucha. Y quiero mostrarles este principio en un pasaje hermoso en el Antiguo Testamento. Vamos un momento, si me puedes acompañar a Génesis capítulo 25. Vamos a Génesis capítulo 25, empezando en el versículo 19. Estamos en Génesis 25, 19. Génesis 25, 19. Miren lo que dice la palabra. Esos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padan Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Tantos ejemplos de mujeres estériles en la palabra de Dios, y una revelación de Dios dando el fruto en su tiempo, no en nuestro tiempo. Pero hay una lección aquí también para los hombres de orar también por nuestras esposas, orar por ellas, para que haya fruto también en sus vidas. Y dice: y lo aceptó Jehová, y cuando Rebeca, concibió Rebeca su mujer. Pero mira lo que dice el versículo 22, y quiero tratar de comparar eso con la lucha que tenemos dentro de nosotros cada día. ¿En qué es lo que va a gobernar? ¿El espíritu o el alma? Si vamos a caminar en el espíritu o el alma, porque para ser liberados, para ser hijos de Dios liberados, queremos que el Espíritu Santo de Dios puede llenar cada recámara de nuestro corazón, cada área de nuestras vidas. En el versículo 22 dice: y los hijos luchaban dentro de ella. ¿Te das cuenta? Hay una lucha dentro de nosotros. Los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, ha respondido bien, ha ido a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Pero pues, presta atención a esta última frase aquí: un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Toma nota que dice: el mayor va a servir al menor. Y continuamos leyendo. Versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre.
Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Esaú, quiero decirte, representa este hombre de la carne, esta naturaleza carnal, esta naturaleza que tenemos dentro de nosotros. Nacemos con esta naturaleza. Y dice, llamaron su nombre Esaú. Versículo 26. Después salió su hermano, pero tienes que tomar nota de esta frase, esa es la clave. Salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y Jacob en este pasaje representando el hombre del espíritu, esta naturaleza divina de Dios que puede estar en nosotros. Pero hay una lucha, pero hay una hermosa promesa aquí en la palabra de Dios. Aunque el hombre de la carne, aunque nuestra naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal sale primero, tenemos una hermosa promesa en la palabra de Dios que el hombre del espíritu, la naturaleza divina de Dios va a llegar a tener un dominio total sobre el hombre de la carne y nuestra alma. Y es una promesa en la palabra de Dios. Dice, tiene su mano trabada, su mano al calcañar de Esaú. Hay un control, hay un dominio que Él tiene sobre el hombre de la carne. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No sucede de la noche a la mañana, pero estamos en este proceso de que el espíritu de Dios puede llenarnos más y la imagen de Jesús puede llenarnos más. Y que llegar a tener un dominio total sobre nuestra naturaleza carnal. Les voy a dar un ejemplo más de esta lucha también, que es hermosa en la palabra de Dios, esta imagen que tenemos. Pero si ustedes recuerdan cuando justo antes de que Jesús va a ser crucificado, está Pilato allí y dice al pueblo, como costumbre va a azotar un prisionero. Va a azotar un prisionero y podemos entender en esta historia que Jesús, obvio, representa el hombre del espíritu, representa la naturaleza divina de Dios. Y el otro prisionero, cuando estudias la palabra, es Barrabás. Barrabás que puede representar ese hombre de la carne o la naturaleza carnal. Y Pilato dice al pueblo, ¿quién quieren ustedes que suelte? ¿Quién quieren ustedes? Entonces, esa es una pregunta que tenemos cada día. ¿Quién quiere? ¿El hombre del espíritu, Jesús? ¿O Barrabás, el hombre de la carne? Y muchas veces, lastimosamente, tristemente, vemos un pueblo de Dios, en vez de gritar, suelta a Jesús en mi vida, suelta la naturaleza divina de Dios, lléname de la naturaleza divina de Dios, quiero a Jesús. Muchas veces como pueblo estamos gritando y clamando, dame a Barrabás, quiero la naturaleza carnal. En vez de escoger la naturaleza divina de Dios, estamos escogiendo la naturaleza carnal, ¿no? Entonces, esa es una lucha, una decisión que tenemos cada día de nuestras vidas. Pero quiero ir ahora a Romanos 6. Y quiero pasar un tiempo en esta segunda parte del programa esta mañana, en Romanos 6, en Romanos 7, para entender un poco más sobre esta lucha que tenemos dentro de nosotros y la necesidad de ser liberados completamente. Estamos en este proceso, queremos ser hijos de Dios que están siendo liberados. Pero vamos a empezar leyendo en el Romanos 6, en el primer versículo. Y vamos a hablar sobre algunos principios aquí. Entonces, si tienes la posibilidad de ir a Romanos 6, vamos al primer versículo. Romanos 6, el primer versículo, la palabra dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pero habla aquí de ser bautizados en Cristo Jesús. Bautizados en su muerte. Está hablando de nuestro bautismo en sangre. Cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, Él viene y nos limpia con su sangre. Es su sangre derramada que trae una verdadera limpieza a nuestros días, que nos limpia, que nos salva, ¿no? Entonces, somos bautizados aquí en Cristo Jesús, bautizados en su muerte, en su sangre. Cuando nacemos, lo que sucede, nuestro espíritu en realidad está anulado, está durmiendo, está muerto, ¿no? Entonces quiero seguir leyendo un poco aquí de lo que dice, versículo 4.
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Y seguimos leyendo el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Toma nota de eso. Nuestro viejo hombre fue crucificado junto con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que queremos en nuestras vidas. Cuando habla del cuerpo del pecado, está hablando de nuestra naturaleza carnal o nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces nuestro cuerpo, una de las cosas que tenemos que entender es que nuestro cuerpo termina haciendo lo que nuestro espíritu o nuestro alma dice. Ahí es la lucha que tenemos. ¿Qué es lo que va a estar gobernando en nuestras vidas? ¿El espíritu o el alma o la carne? ¿Vamos a estar caminando en el espíritu o caminando en nuestra naturaleza carnal? Y tu cuerpo, porque somos hombres y mujeres de tres partes, somos espíritu, tenemos un alma. El alma es nuestro razonamiento, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Pero habitamos en un cuerpo y nuestro cuerpo va a terminar haciendo lo que nuestro espíritu o nuestra alma dice y lo que está gobernando en nuestras vidas. Entonces, si yo estoy caminando en mi alma, si yo estoy caminando en mi carne, y no caminando por el espíritu, pero caminando mi carne, lo que sucede es que voy a hacer ciertas cosas con mi cuerpo que tal vez en realidad no quiero hacer, pero es que mi alma, mi naturaleza carnal está reinando o gobernando en mi vida. Pero si estoy caminando en el espíritu, estoy buscando el fruto del Espíritu Santo en mi vida, caminando en el espíritu, lo que sucede también es mi cuerpo va a obedecer. Entonces, si estoy caminando en mi espíritu, no voy a hacer ciertas cosas con mi cuerpo, no voy a ir a ciertos lugares, no voy a ver ciertas cosas, no porque alguien me está diciendo lo que puedo, lo que no puedo hacer. Simplemente estoy caminando por el Espíritu Santo de Dios y hay un cambio en mi vida. Entonces vemos el principio aquí, a fin de que no sirvamos más, como dice aquí, al pecado, podemos poner ahí al alma, a fin de que no sirvamos más al alma. Déjame leerte lo que dice en Efesios 2. En Efesios 2, los primeros 5 versículos. Toma nota de este pasaje también. En un momento vamos a regresar a Romanos. Pero en Efesios 2, los primeros 5 versículos, toma nota de lo que dice aquí en la palabra de Dios. Yo les voy a leer. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Vamos a entender algunas de esas cosas en un momento. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Todos estamos en los deseos de nuestra carne en un tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, tiempo pasado, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, gracias Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estábamos muertos en nuestro espíritu, pero Él nos dio vida. Él nos llenó de su Espíritu Santo. Pero necesitamos una determinación en nuestras vidas. Necesitamos esta determinación, cada uno de nosotros, de que no vamos a proveer para la carne en nuestras vidas. Que no vamos a proveer para la naturaleza carnal. Pero porque quiero decirte, si no hay provisión para la carne va a morir.
Si no hay provisión, la carne se desnutre y muere. Entonces no hay que dar lugar a la carne o proveer para la carne. Si no hay una provisión, la carne va a morir. Pero vemos en este pasaje que hay una corriente de este mundo y es una corriente muy fuerte, hermanos, y tenemos que estar muy firmes en lo que creemos en el Señor Jesús, muy determinados también de no dejar que el mundo puede llevarnos por esta corriente que es tan fuerte en el mundo, esta presión y corriente del mundo. Muchas veces es simplemente lo que sucede. Como cristianos tenemos que pararnos firmes y muchas veces ir en contra de la corriente y pararnos firmes de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Y esos deseos de nuestra carne están en nuestra alma, pero como dice aquí, pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia, Él es el Padre de misericordias, es el Padre de misericordias. Quiero regresar a Romanos 6, versículo 7, quiero continuar en este pasaje y vamos a ver si podemos llegar a Romanos 7 un poco esta mañana, pero en Romanos 6, empezando en el versículo 7, escuche lo que dice la palabra aquí. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Está hablando de nuestra justificación que sucede en el tiempo pasado. Tenemos una salvación de 3 partes. La palabra dice que tenemos una salvación tan grande. Es una salvación de 3 partes. Déjenme mencionar estas 3 partes de nuestra salvación. Tenemos la justificación, que es nuestra salvación en el tiempo pasado, es para nuestro espíritu. Y lo que sucede en la justificación, cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, eso nos libera de la penalidad del pecado, En Romanos 6, 23, la palabra dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, pero la justificación, cuando recibes al Señor Jesús en tu corazón, ahora eres liberado de la penalidad del pecado. Gracias a Dios. No vamos a tener vida eterna. En realidad, nuestra muerte en lo natural, en este mundo, es simplemente una graduación, es pasar a la presencia de Dios. Hay una vida eterna en nuestras vidas. Cuando somos justificados, Dios nos libera de la penalidad del pecado. Pero también hay otra parte de nuestra salvación, que es la glorificación. Y es algo para el futuro. Es algo para nuestro cuerpo. Tenemos la promesa de que un día vamos a tener cuerpos glorificados. Es la parte de nuestra salvación para el futuro. Y la glorificación nos libera, hermanos, de la presencia del pecado. Pero hay una tercera parte de nuestra salvación. Y es la parte que estamos viviendo en este momento, en el tiempo presente. Es la santificación para nuestra alma. Es la santificación para nuestra alma. Y entonces lo que Dios está haciendo en tu vida, en mi vida, a través del lavamiento del agua por la palabra de Dios, es que nos está liberando del poder del pecado. Que cada día más, que cada vez más en tu vida puedes caminar en más victoria, en más pureza, siendo vencedor sobre esos pecados que hay en nuestras vidas. Y este proceso de santificación, la palabra de Dios viene, la presencia de Dios viene para librarnos, para limpiarnos, y somos liberados del poder del pecado. Significa que el pecado tiene menos y menos poder en tu vida. Significa que estamos pecando menos y menos en nuestras vidas, no más, no separándonos de Dios, no alejándonos de Dios, pero pecando menos. Y esa es la parte de santificación en nuestras vidas, ¿no? Entonces, dice aquí una vez más, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Déjame seguir leyendo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gloria a Dios. Por eso, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no lo obedezcáis en sus concupiscencias.
Hay áreas en nuestra alma donde el pecado todavía, hermanos, está gobernando, todavía está reinando. Pero queremos ser libres y por eso estamos estudiando este principio de los hijos de Dios siendo liberados. Queremos ser libres de estas ataduras y cadenas del pecado en nuestras vidas, porque todavía hay áreas en nuestra alma, es el campo de batalla. Hay áreas en nuestra vida donde el enemigo está gobernando, donde el pecado está gobernando y reinando. Y queremos ser libres. ¿Por qué? Y te voy a dar una razón hermosa esta mañana. Queremos ser libres porque el deleite eterno, toma nota de eso, porque el deleite eterno de poder ver el rostro de Dios es más importante que el deleite temporal del pecado. Le voy a decir eso una vez más. Queremos ser libres porque el deleite eterno, que es para siempre, el deleite eterno de poder ver el rostro de Dios y estar en la presencia de Dios, es más importante que el deleite temporal del pecado. Tenemos que alzar nuestros ojos, levantar nuestros ojos, empezar a ver con una perspectiva eterna de la eternidad, no de algo temporal. Y vemos este ejemplo en la vida de Moisés. Dice en Hebreos 11 que él ha decidido sufrir con el pueblo antes de disfrutar, dice, en vez de disfrutar los deleites temporales del pecado. El pecado puede ser un deleite, pero es temporal y no dura y no nos llena y no nos satisface. Pero hay un deleite eterno, hermanos, y es poder estar en la presencia de Dios y poder ver el rostro de Dios. Entonces es tiempo de permitir que Dios puede estar limpiando y transformando esas áreas sucias en nuestras vidas, esos pecados ocultos que todavía podemos tener. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Toma nota de eso, no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia, pero cuando entramos en Romanos 7 vamos a entender un poco más qué es la ley, esta dinámica entre la ley y la gracia. Pero dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero quiero decir eso y quiero que todos puedan escuchar. La gracia de Dios no es una licencia para pecar, aunque estamos bajo la gracia y tenemos un Dios lleno de misericordia y gracia. No queremos abusar de eso y pensar que la gracia de Dios es una licencia para pecar y hacer lo que nosotros queremos hacer. Nadie aquí está diciendo que podemos hacer lo que nosotros queremos hacer. En realidad, estudiando la palabra de Dios en Tito, aprendemos que cuando entendemos qué es la gracia de Dios, qué es la verdadera misericordia de Dios, nos enseña a no pecar, nos enseña a dejar todas esas cosas en nuestras vidas. Entonces la gracia de Dios no es licencia para pecar. En realidad, la gracia de Dios nos enseña a no pecar. Quiero llevarles algunos últimos pasajes esta mañana en el programa. Vamos a Efesios 4, 22 a 24. Acompáñenme a Efesios 4, empezando en el versículo 22. Efesios 4, 22. Efesios 4, 22. La palabra de Dios dice... Y subraya eso, en cuanto a la pasada manera de vivir. Subraya eso. En cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Te das cuenta? No puedo volver atrás. He visto demasiado, he experimentado tanto del amor de Dios. He probado que Dios es bueno. He probado que Él es bueno y su misericordia es para siempre. He probado que la presencia de Dios y la palabra de Dios realmente trae una verdadera satisfacción a mi vida. Entonces yo no puedo volver atrás, aunque cuando el enemigo viene para hacerme caer y todas las tentaciones que nunca terminan, las tentaciones nunca se acaban.
Pero el mundo siempre está tratando de hacernos caer o llevarnos por atrás o que estamos retrocediendo o no avanzando en nuestra vida, pero queremos tener esta actitud de que no podemos volver atrás. He visto demasiado de su bondad, de su gracia, de su amor. Espero que eso es lo que está, donde estás en tu vida. Pero dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y mira lo que dice, subraya eso, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, ¿no? Entonces las escrituras una vez más son claras que nacemos en el pecado. Le hemos leído eso en Salmos 51 versículo 5. En Salmos 51 versículo 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero por esta razón cada uno de nosotros tenemos cosas en nuestras vidas que queremos cambiar, limpiar y transformar. Y muchos hemos estado esperando años por nuestra liberación y sanidad. Porque todavía hay estos residuos del pecado en nuestras vidas. Eso que vamos a entender en Romanos 7. Cuando el apóstol Pablo dice, lo que quiero hacer eso no hago. Lo que no quiero hacer eso hago. ¿Qué está pasando? Es porque todavía hay residuos del pecado en nuestras vidas. Pero también tenemos un ejemplo en el apóstol Pablo de alguien que ha terminado la carrera, ha peleado la buena batalla, ha terminado la carrera. Entonces tenemos ejemplos también. Son sendas antiguas, tenemos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que han pasado por este camino y que eso puede animarnos a seguir levantándonos, a seguir buscando el rostro de Dios, a seguir prosiguiendo hacia la meta, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero todavía hay residuos del pecado en mi vida, en tu vida. Entonces el problema es que nos quedamos con los residuos de la pasada manera de vivir o este pecado en nuestras vidas. No queremos quedar con esos residuos. Entonces queremos seguir limpiándonos hasta que estemos completamente libres, ¿no? Entonces una vez has lavado los platos y piensas que está limpio el plato y después cuando estás secando dices, falta un poco. Yo eso me pasa todo el tiempo, no sé qué, bueno. Pero no sé qué voy a decir ahí, pero me pasa eso, ¿no? Estoy lavando y tal vez parecerlo apresurado, no sé, y después cuando estoy secando los padres dicen, no, pero falta todavía, hay una mancha todavía. Entonces, si podríamos imaginar, ese es el agua que está limpiando nuestras vidas, estamos limpiándonos, pero a veces todavía hay manchas, a veces todavía hay cosas y tenemos que seguir lavándonos hasta que estemos completamente libres del pecado y queremos limpiar y lavar cualquier residuo del pecado que se queda en nuestras vidas. Pero cuando habla del viejo hombre, está hablando de nuestra alma. Y lo que dice aquí es despojarse. Esa es la instrucción, despojarse de este viejo hombre o esta vieja naturaleza, esta naturaleza pecaminosa. Significa esta palabra despojarse a quitar o poner lejos, separar o alejar, quitar, poner lejos, separar y alejar. Entonces, aunque hemos nacido en pecado, quiero decirles, hermanos, que hay una provisión en la palabra de Dios. Tenemos una provisión. La clave es si tú vas a aprovechar de la provisión que Dios te está dando o no, porque aunque hay una provisión, muchos deciden no aprovechar de la provisión que Dios les está dando. No están disfrutando toda la provisión que Dios tiene para sus vidas. Y una vez más, Zacarías 13:1. Zacarías 13:1. Creo que siempre estoy regresando a este pasaje, este versículo. Creo que es el versículo clave principal para este estudio. Pero Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto. Un manantial abierto, una fuente abierta para la casa de David, para todos en Jerusalén, para purificación del pecado y de toda inmundicia. Aprovechen, hermanos, el manantial abierto, la fuente abierta para purificar el pecado y la inmundicia en nuestras vidas, ¿no? Entonces, aunque hemos nacido con esta naturaleza carnal, hay una provisión en la palabra de Dios para ser completamente y totalmente libres
Y lo que podemos entender es algo hermoso, que Dios quiere, porque la definición de despojarse es separar, una de las cosas es separar. Dios quiere separarnos ¿de qué? De nuestro pecado. Dios quiere separarnos de nuestro pecado. Pero ¿qué es lo que el enemigo quiere hacer? ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer? ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer? Quiere separarnos de Dios. Quiere separarnos de Dios. Y esa es la lucha que tenemos cada día en nuestros días. Dios quiere separarnos de nuestro pecado, que nos alejemos de este viejo hombre o estos residuos del pecado en nuestras vidas. Y el enemigo quiere separarnos de Dios. Y como vemos aquí, nuestra alma puede estar lleno de esos deseos engañosos, a esos efectos del pecado en nuestra vida. Pero como dice aquí, renovaos en el espíritu de nuestra mente, vestidos del nuevo hombre. Déjame leerte lo que dice en Romanos 12, versículo 2. Hablando de renovando nuestra mente o nuestra alma, en Romanos 12, versículo 2, dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Te das cuenta que no solamente es cambiar lo que hacemos en lo natural, o yo no lo hice, no he pecado así, pero si lo hemos pensado, necesitamos una renovación en nuestra mente, necesitamos una renovación en nuestros pensamientos. Queremos pureza en nuestra mente, en nuestros pensamientos. No queremos dar lugar al enemigo en nuestra mente y pensamientos. Como dice estamos leyendo ahí en Efesios, vestidos del nuevo hombre, no del viejo hombre. Queremos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, que es el hombre del Espíritu, que es la naturaleza divina de Dios. Pero dice aquí una vez más, somos sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La manera por la cual vamos a ser limpiados y renovados es a través, como dice aquí, por la renovación de vuestro entendimiento. Es lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Nos cambia nuestra forma de pensar, porque la palabra está cambiándonos, está transformándonos. Pero esta palabra transformaos es hermoso, porque es la palabra metamorfosis, y es un proceso, un cambio de estado. Significa que cuando Dios viene para transformarte de verdad, cuando Jesús viene para liberarte de verdad, no puedes volver atrás. Hay un cambio esencial en tu vida. Estás empezando a crecer y ser una nueva criatura con la naturaleza divina de Jesús en tu vida. No más de la naturaleza carnal. Hay menos de nosotros y más de Él. Menos de la naturaleza pecaminosa y más de su naturaleza y carácter divino. Es lo que queremos en nuestras vidas. Vestidos del nuevo hombre. Hay despojarnos del viejo hombre. Pero si en nuestra alma, donde necesitamos la renovación y transformación, donde necesitamos la renovación y transformación. Por esta razón, el salmista tiene que decir, alma mía, bendice a Jehová. Y les dije eso ayer. Tenemos que hablar a nuestra alma. Alma mía, bendice a Jehová. Nuestro espíritu ya es perfecto. Donde necesitamos la imagen de Jesús es en nuestra alma, es el campo de batalla. Tenemos tantas áreas y recámaras en nuestro corazón donde necesitamos la imagen de Jesús. En nuestra alma están tus pensamientos, razonamiento, voluntad, emociones. Ahí, hermanos, es donde necesitamos esta imagen de Jesús. Y ahí, en nuestra alma, es donde necesitamos una verdadera liberación. Y Dios puede seguir en aquel lugar rompiendo cadenas y ataduras en nuestras vidas a través del lavamiento por la palabra. Qué hermosa oportunidad esta mañana de compartir la palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos. Queremos buscar una verdadera liberación y sanidad en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Eres precioso, eres santo y eres digno. Queremos tu pureza en nuestras vidas, Señor. Queremos caminar en santidad, Señor. Queremos ser santos como tú eres santo, Señor. Queremos limpiar esas áreas en nuestras vidas. Cada día, Señor,
siendo santificados por la verdad de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por cada persona que escucha este programa, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Llénalos más y más de tu palabra. Queremos meditar en tu palabra, sellar, Señor, esta palabra en los corazones de cada persona. Gracias, Señor, por esta oportunidad de recibir tu palabra esta mañana. Te amamos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.